Veamos este ejemplo, analicemos con un detalle, por ejemplo, una persona que se tira de un trampolín, lo que se llama a veces en España o en México clavadista, una persona que se tira y realiza unos saltos mortales, también puede ser un trapecista, ¿no? Unos saltos mortales hasta que cae el agua. Fíjense ustedes una cosa, este es el trampolín y acá hay una persona que le dibujé simplemente como una flechita y su centro de masa. ¿Sí? La persona está parada en el trampolín. Si la persona saltara, no va a poder girar, sino únicamente produce un movimiento vertical dado por el impulso J, digamos, debido a la fuerza muscular que hace contra el piso, y va a subir y después va a caer. Eso es lo que va a hacer. Ahora, si la persona quiere salir y empezar a girar, necesita tener un momento inicial, ¿no? Alguien que le dé un momento. Para eso justamente se utiliza el trampolín. También la persona podría hacerlo sin trampolín en el borde de una pileta, digamos, inclinándose y flexionando las piernas. Lo que tengo que lograr es entonces una fuerza externa que no pase por el centro de masas. Porque si la fuerza externa pasa por el centro de masas, bueno, tengo que decir primero que yo en el aire voy a girar alrededor del centro de masas. ¿Sí? Porque no tengo ningún vínculo. Si no tengo ningún vínculo, ustedes recuerden, es una cosa también importante, este problema es muy instructivo para eso. Si una persona está en el aire, está girando, un objeto cualquiera está girando, por ejemplo, como este marcador, ¿alrededor de qué eje puede girar? Y tiene que ser un eje que pase por el centro de masa. ¿Por qué? Si no está vinculado a nada, recuerden que, digamos, al no haber, la única fuerza que actúa es el peso pasa por el centro de masa, entonces L tiene que ser constante, la única fuerza que actúa, ¿sí? No hay momento respecto al centro de masas, y entonces L para ser constante tiene que pasar por el centro de masa y tiene que ser principal de inercia. Entonces, un objeto dejado sin vínculo, al revés de lo que hemos visto hasta ahora, que hemos visto ejes vinculados, ¿no? Con un medio, un objeto que gire en el espacio libre va a girar siempre alrededor de un eje que pase por el centro de masas. Entonces, digamos, el clavadista necesita un momento respecto al centro de masa para empezar a girar. Eso se le da, por ejemplo, en la flexión del trampolín. Ustedes ven acá, hay la fuerza que hace, por ejemplo, para arriba el trampolín. Al flexionarse tiende a volver, es elástico, ¿no? Tiende a volver a su posición. Y fíjense las fuerzas que actúan sobre el clavadista. Sobre su centro de masa actúa la gravedad y sobre la punta de los pies actúa esta fuerza, fuerza Ft, que llamé fuerza del trampolín. ¿Sí? Hay una distancia entre el centro de masa y el punto de aplicación de la fuerza. Y entonces, ¿a qué es equivalente esto? Esto es equivalente a digamos, un impulso de traslación y un impulso de rotación. Es el estado inicial ese. ¿Qué pasa en traslación? En traslación la fuerza, como ustedes saben, está aplicada, aunque esté aplicada en cualquier lado, en cuerpo rígido, siempre se aplica en el centro de masas. Desde el punto de vista traslativo, la fuerza externa se aplica sobre el centro de masas. Ya lo hemos visto en sistemas de partículas. Entonces, desde el punto de vista translativo, esta fuerza está aplicada simplemente en el centro de masa, así también la gravedad. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, para, digamos, tener un impulso hacia arriba, la fuerza tiene que ser mayor que la gravedad, lógicamente, y esto genera una diferencia de fuerzas hacia arriba, y multiplicada por el tiempo pequeñísimo, que digamos, se produce este hecho, es el estado inicial, el sujeto sale con una cierta velocidad inicial para arriba, como ustedes ven acá. ¿Sí? Una cierta velocidad, producto del impulso lineal debido a esta diferencia de fuerza. Por supuesto, la fuerza esta tiene que ser mayor que el peso, ¿no? Obviamente. Quizá acá la dibujé, no se note mucho, vamos a hacerla un poco más chiquita para que se note, ¿no? Solamente. Por supuesto, si fuera igual al peso no podría hacer nada, así que tiene que ser mayor que el peso para vencer el peso y encima dar ese impulso, recuerden ustedes el impulso, la integral de la fuerza en el tiempo, J, que equivale a un delta P. Y ese delta P es justamente la velocidad que va a adquirir después del salto. Y eso lo llamo velocidad final, pero en realidad es la velocidad inicial que adquiere ¿eh? el clavadista hacia arriba. Que es lo que hace normalmente. Sube un poco, ¿no? Obviamente. Desde el punto de vista de rotación, ¿qué va a ocurrir? Como esta fuerza está aplicada al centro de masa, produce un momento de qué tipo. Fíjense, R para allá, del centro de masa para allá, la fuerza para arriba, y el tau es entrante. Tau entrante, ven ustedes, es el tau producido por el trampolín, por la fuerza que es el trampolín, respecto al centro de masas del clavadista. Ese produce, por supuesto, tau produce un cambio en la cantidad de movimiento, produce un alfa, produce un omega, y el clavadista empieza a girar en este sentido. Como ustedes ven, así, con un omega entrante, empieza a girar y sube. Las dos cosas hace. Eso inicialmente. Ahora, finalmente, después del salto ya desaparece la fuerza, ¿no? Una vez que el clavadista dejó de tener contacto con el trampolín, obviamente esta fuerza desaparece y ya no hay más fuerza de trampolín ni tampoco momento de trampolín. Ninguna de estas dos cosas
están más. Eso sería justo cuando el clavadista se despega del trampolín. ¿Qué va a ocurrir entonces? Fíjense, hacemos de nuevo esto. Ya dijimos que hay una velocidad inicial y un omega, que vamos a poner acá también inicial, ¿no? Si ustedes quieren. Entonces el clavadista adquiere dos cosas. Una velocidad inicial, debido a la fuerza externa, del impulso, y una omega inicial debido también al impulso angular, que es debido al momento ese. Pero noten ustedes, insisto, que después de perder contacto con el trampolín, estas velocidades serán modificadas o no. Vamos a ver. ¿Cuál es la única fuerza que actúa después que el clavadista perdió contacto con el trampolín? La única fuerza que actúa, ¿cuál es? La gravedad. No hay otra fuerza. Ya no tiene contacto con el trampolín. ¿Y la gravedad qué pasa? Pasa por el centro de masa, como ustedes ven. Si pasa por el centro de masas, no puede generar un momento, porque ya dijimos que el clavadista va a girar alrededor de un eje que pasa por el centro de masas. Por lo tanto, hay fuerza, pero no hay momento externo. Tiene uno de los casos que vimos teóricamente en el video anterior. ¿Está claro? Hay fuerza, una fuerza de gravedad, pero no hay momento respecto al eje que pasa por el centro de masas. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El centro de masa siempre no. Decimos lo siguiente entonces. Hay fuerza externa, la fuerza de la gravedad, por lo tanto P no va a ser constante. Efectivamente P no es constante, el clavadista sube, va a llegar a una altura máxima, como ustedes ven, y luego ¿qué va a hacer? Va a caer al agua. Entonces P no es constante, P tiene un P inicial para arriba y luego va creciendo para abajo. Así que es evidente que P no es constante. ¿Por qué P no es constante? Porque hay una fuerza externa desde que el tipo se tira. Eso es la fuerza de gravedad. Respecto al momento, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos? No hay momento. ¿Por qué? Porque la fuerza pasa por el eje. Entonces, si no hay momento, él es constante. ¿Qué va a ocurrir? Que esta velocidad, si el clavadista no hace nada, esta velocidad va a ser constante. Va a girar, se va a tirar, va a girar, y esa velocidad angular no puede cambiar. Cambia la lineal. Ven ustedes, sube y baja la lineal. Pero la angular no puede cambiar. Ahora bien, una cosa interesante y quiero que tengan en cuenta esta diferencia. Nosotros hemos tratado con cuerpos rígidos, siempre, y en muchos libros a veces se da lo que yo voy a decir ahora, el ejemplo, pero no queda bien en claro que voy a suponer que el clavadista ahora no es un cuerpo rígido. Obviamente no, una persona no es un cuerpo rígido. Entonces hay un efecto especial que puede lograr el clavadista, que es variar su cantidad, su velocidad angular. Puede variar su velocidad angular, aunque la velocidad cambie, pero ¿por qué cambia? Aunque L sea constante. Fíjense que L tiene que ser constante. ¿Y cómo puede cambiar entonces su velocidad angular? Puede cambiar su velocidad angular si cambia su momento de inercia. Si cambia el momento de inercia, cambia la velocidad angular. ¿Por qué? Porque I por omega es constante. Entonces, lo que es constante no es omega, como ustedes ven, sino la cantidad de movimiento angular. Obviamente, en un cuerpo rígido, I es constante, entonces si L es constante, omega es constante. En el caso que gira alrededor del momento del eje principal, eso es obvio. Si I es constante y L es constante, omega es constante. Pero en este caso, insisto, es un caso especial, el cuerpo no es rígido. Al no ser rígido, I cambia. ¿Cómo puede cambiar I? Por ejemplo, el clavadista puede encoger las piernas y los brazos. Entonces, al encoger, ¿qué opinan ustedes que va a pasar con el momento de inercia? Si yo tengo un brazo acá, respecto a un eje que pase por el centro de masa, y ahora lo tengo más cerca, el momento de inercia va a disminuir, como ustedes ven, ¿no? Porque no es lo mismo tener una masa a una cierta distancia que tenerla a una distancia mucho menor, o inclusive casi cero si me encojo perfectamente, ¿no? No puede ser casi cero, pero bueno, lo más chico posible, ¿no? Entonces, I puede cambiar. En el caso, por ejemplo, que el clavadista se encoja, ¿qué va a pasar con I2 respecto a I1? Este sería en un estado determinado. I2, por ejemplo, si el clavadista se encoge, I2, ¿qué va a pasar? I2 baja, ¿no? Porque se hace más chico. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir con omega? Omega tiene que subir. ¿Qué es lo que ocurre realmente? El clavadista se encoge y empieza a girar más rápido. Luego abre de nuevo las manos y estira las piernas y vuelve de nuevo a tener su momento de inercia original y entonces omega baja al valor original que tenía. Entonces él puede jugar, que es lo que hace normalmente para caer justamente, dar muchas vueltas, sería parte del show que hace o del ejercicio que hace, dar una gran cantidad de vueltas, ¿sí? Y luego caer, por supuesto, de cabeza al agua, no caer, por ejemplo, de plano, ¿no? Porque si cae de plano sería un desastre, como ustedes saben, caer en el agua de plano es para romperse un hueso. Tiene que caer bien, entonces tiene que, de acuerdo a la altura, eso por supuesto lo hace por experiencia, esto seguramente el clavadista no sabe nada de esto, pero nosotros lo vemos de afuera y explicamos qué es lo que pasa. Entonces él jugando con, abriendo y cerrando las piernas y las manos,
regula digamos, su velocidad angular, siempre considerando que él es constante, regula la velocidad angular hasta que, bueno, logra caer como desea y dar la cantidad de vueltas que desea. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Pero esto es importante que ustedes entiendan que, aunque a veces no queda claro, esto es no cuerpo rígido, ¿no? Estamos violando lo que hemos dicho cuerpo rígido. Es un caso especial, por eso lo estudiamos en forma cualitativa. No podemos saber cómo I cambia, ¿se entiende? ¿No? Cómo el clavalista cambia su cantidad de movimiento, su momento de inercia, no lo podemos calcular bien, por eso es cualitativo. Pero sí sabemos que lo puede cambiar, ¿sí? Es un caso especial de cuerpo no rígido, ¿sí? Bueno, entonces, esto es muy instructivo aparte, porque como ustedes ven, dado un impulso, se puede lograr simultáneamente con una fuerza externa tener una fuerza externa y un momento, las dos cosas. Para que ocurra eso, insisto, ¿cómo tiene que ser la fuerza externa? No tiene que pasar por el centro de masa, porque si pasa por el centro de masa no va a lograr un momento externo. Eso es lo que uno diría, si salta en forma vertical, no podés girar. ¿No? Nadie que salte en forma vertical puede girar. ¿Por qué? Porque la fuerza, digamos, que hace contra el piso, la fuerza muscular, que es la reacción del piso, pasa por el centro de masa. No podemos girar. Para poder girar, ¿qué hay que hacer? O usamos un trampolín, o insisto, nos inclinamos en la pileta para lograr esto justamente. Que la reacción del trampolín o pileta o lo que fuere, no pase por el centro de masas, no tenga la dirección, digamos, esta para que haya un ángulo entre la distancia entre el centro de masa y el punto de aplicación de la fuerza, que es R, y la fuerza. Tiene que haber un ángulo ahí para que haya momento, entonces una palabra. Bueno, entonces queda claro, esto sería lo que pasa inicialmente en el trampolín y luego finalmente hay que analizar, una vez que cesó la fuerza del trampolín y cesó el momento del trampolín, hay que mirar qué le va a pasar al clavalista y entonces lo analizo de esta manera, con fuerzas externas y con momentos cero. Ejemplo clásico que lo pueden ver en los videos es una persona sentada en un banquito, como si fuera un banquito de pianista, ¿no? Que puede girar alrededor de un eje vertical, tiene unas patas, normalmente tres patas, y puede girar esto. Entonces, normalmente hacemos sentar a un alumno y que tiene las manos estiradas con dos pesas en los extremos, ¿sí? Fíjense, si el alumno está sentado y no hace ningún contacto con digamos, el mundo externo, o sea, el medio, que sería el piso, no puede a sí mismo hacerse girar. ¿Por qué? No puede hacerse girar. Porque no hay momento externo. Si inicialmente está en reposo, él no está girando, no puede lograr adentro del banco hacerse girar. Ustedes pueden verlo eso sentado en su banquito giratorio y sin apoyarse en el piso tratar de ir por un lado para el otro y, digamos, lograr una cantidad de movimiento angular. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no hay momento externo. Digamos, las fuerzas que están haciendo son siempre ustedes con el banquito y eso es el sistema. Alumno más banquito. Para poder, digamos, empezar a girar, de alguna manera tener, digamos, una cantidad de movimiento inicial de rotación y un omega, por supuesto, ¿qué hay que hacer? Hay dos formas. O una persona externa lo empuja suavemente y le está generando un momento. Entonces, si yo empujo al alumno así, con una fuerza externa, genera un momento alrededor, como ustedes ven, un momento, y el alumno empieza a girar. O también el alumno puede bajar un pie a tierra, digamos, por decirlo así, entonces hace contacto con el mundo y también se pega una pequeña empujón con el pie y empieza a girar también. Son las dos formas de iniciar el movimiento de rotación. Eso es importante también que lo vean. Lamentablemente, esto hay que sentirlo y bueno, espero que algún día puedan sentarse en los banquitos o si tienen uno en su casa o alguien que los tiene, hagan la prueba, ¿no? De todas estas cosas que estoy diciendo. Entonces, fíjense que alrededor del eje Z el banquito puede girar, el eje Z es el eje vertical, ¿sí? Puede girar sin rozamiento, o muy poco rozamiento, por lo tanto decimos que tau Z es 0 y LZ es igual a 0. Noten acá que el banco no puede girar alrededor de X e Y, solamente alrededor de Z. O sea, acá no es el momento total el que es 0, sino solamente el momento alrededor de Z. ¿Por qué? Fíjense acá tengo la terna de ejes. X, Y y Z, ¿sí? El banco puede girar alrededor de X. ¿Qué sería? ¿Que el banco gira así? No, no puede. Fíjense que tiene las patas. No puede girar así el banco. ¿Por qué no puede? Bueno, eso lo vamos a ver un poco en la próxima unidad, que es la, digamos, estática, ¿no? Pero el banco tiene peso, pero aparte tiene reacciones del piso. Y fíjense que hay dos fuerzas, una en cada pata, tres en realidad, porque tiene tres patas, que impiden, al tener tres patas, impiden que el banco pueda girar en el eje X y también en el eje Y. Se imaginan un banco, una silla apoyado en el piso, un banquito que puede girar sobre su eje Z, pero no puede, insisto, ni girar así,
alrededor de Z, perdón, de X, ni girar así alrededor de Y. Solamente puede girar alrededor de Z. ¿Por qué es eso? Porque hay momentos externos, como ustedes ven. Momentos externos en los ejes X e Y. ¿eh? Así que este no es un caso en que tau total es igual a 0, sino solamente tau Z. ¿Ven? Es un caso que es muy usual, pero hay que saber distinguirlo del caso general que vimos antes del clavadista, en el cual el clavadista, como estaba girando alrededor de un eje que no estaba vinculado, para mantener su cantidad de movimiento total angular constante, el momento total tenía que ser igual a 0. En este caso solamente, insisto, es el tau respecto al eje. Entonces, si esto ocurre, saben ustedes que en todo momento el LZ va a ser igual, inicial o final o en cualquier momento. Por lo tanto, I0 por omega 0 es igual a IF por omega F. ¿Qué está pasando acá? Tampoco es un cuerpo rígido. Y el alumno lo que hace que es acercar las masas, las acerca, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace cuando las acerca? La cantidad, perdón, el momento de inercia baja, como ustedes ven, porque estoy acercando al eje, disminuye la distancia, entonces la velocidad sube. Esto se puede ver bastante bien, sobre todo con las pesas. Al principio se hace la experiencia sin pesas, el alumno abre y cierra las manos, entonces ahí el cambio es poco, pero se nota, cambio poco porque solamente estoy moviendo las manos, y con las pesas esto se potencia, Inclusive, dándole una pequeña velocidad angular inicial, el cambio es tan grande que la velocidad final angular puede ser grande, hasta se puede marear uno, por lo tanto hay que hacerlo con cierta precaución, no con mucha velocidad angular inicial. Así que bueno, este sería entonces el ejemplo, muy parecido al ejemplo del clavadista, lo quise, digamos, especificar un poco en detalle porque, bueno, la diferencia con el clavadista es justamente el tema del momento aplicado, ¿no? No es el total, sino solamente en el Z, que es igual a 0. Y, digamos, esto es otro ejemplo de la aplicación de cuerpo rígido. Perdón, de cuerpo no rígido, ¿no? Así que son casos cualitativos, ¿sí? Insisto. Estamos viendo este tema de que puedo variar el momento de inercia, que no es, digamos, lo que ocurre en cuerpo rígido. Esto también, en el caso del clavadista o parecido a esto, es una patinadora. Un patinador girando, ustedes lo han visto, que gira y puede acercar las manos y gira más rápido. Lo pueden ver, por ejemplo, el típico patinaje sobre hielo. ¿Sí? La persona empieza a girar con los brazos abiertos y luego cierra los brazos y se gira mucho más rápido. ¿Sí? Está aplicando el mismo principio.